Frankenstein es una obra perteneciente al género de narrativa gótica, horror y ciencia ficción, escrita por la inglesa Mary Shelley a sus 19 años y publicada en el año 1818. La novela nos narra los macabros acontecimientos en los que se ve envuelto Victor Frankenstein, un joven noble que en su anhelo de trascender los conocimientos científicos se obsesiona con conseguir el mayor de los retos posibles: crear un cuerpo humano y darle vida, para de esta manera esquivar la muerte de sus seres amados. Sin embargo, el éxito en esta campaña pronto se convertirá en su condena. La horripilante criatura vive, pero es rechazada, primero por su creador, espantado por los resultados obtenidos, y luego por el mundo. Habiendo desarrollado sentimientos humanos pero enfermo de soledad, la criatura arremete contra su creador, culpándolo de su desgracia. A este le solicita una compañera a cambio de desaparecer para siempre, pero Víctor se niega temeroso a toda una estirpe de monstruos. Ante la negativa, la criatura se entregará a saciar su sed de venganza hacia su cruel creador, amenazando y llevando muerte a todo lo que éste ama. Ante el asedio de su criatura, Víctor comienza su cacería, convencido de que la única salida es darle muerte o morir en el intento. Mis amigos, se trata de un relato de ambición, de soledad, de paisajes fríos, de sentimientos humanos, con tintes muy oscuros, una atmósfera que es asfixiante y hasta cierto punto muy poco alentadora, repleta de antihéroes, donde el principal protagonista es básicamente castigado y atormentado por su codicia y su ambición al jugar a ser Dios, y por su crueldad y cobardía al no ver las consecuencias de sus actos y dejar solo y desamparado a una criatura que realmente solo quería amistad y amor. Pensé que me resultaría un poquito más pesada de leer esta obra dado pues el año en que fue publicada. Sin embargo, la autora lleva la narrativa hábilmente a través de varios narradores. La historia se desarrolla en un principio a través de una serie de cartas que escribe un explorador británico a su hermana, donde le narra cómo se encuentra con el desdichado Victor Frankenstein en el Polo Norte. Desde ahí es el mismo Víctor quien nos narra su terrible historia hasta su encuentro con la criatura, y es entonces quien se nos dirige como narrador, permitiéndonos apreciar desde la perspectiva de la criatura su desarrollo desde un ser inocente que solamente quería aprender para integrarse con la sociedad, hasta el asesino vengativo en que se convierte después de que es rechazado. Es lamentable porque el lector desarrolla cierta empatía por los personajes, tanto por la criatura como por Frankenstein. Ambos son de hecho mártires en una serie de acontecimientos que los ponen a uno en contra del otro, en una aguda reflexión moral sobre la naturaleza del hombre y la naturaleza del mal. Es una historia triste, es cruel y ciertamente dramática. Algo que a mí en lo personal no me gusta mucho cuando estoy leyendo es cuando hay un exceso de descripción, ¿sabes? Que cogen y comienzan a describir mucho los escenarios. Sin embargo, en esta obra realmente fue algo que es justo y necesario, porque en la gran mayoría de los casos los escenarios son un reflejo de los estados anímicos de los personajes. Por ejemplo, en cierta escena está Victor Frankenstein a la deriva en un bote en medio de un lago, y esa sensación melancólica la transmite muy fielmente la descripción que hace la autora del paisaje en ese momento. Es medianoche y el tipo está en un bote flotando en un lago. Realmente pienso que por su incidencia en los estados anímicos de los personajes, estas descripciones aportan significativamente al relato. Bueno, no está de más comentar que Frankenstein no es el nombre de la criatura realmente el creador ni siquiera fue capaz de darle un nombre. Frankenstein es el apellido del protagonista, Victor Frankenstein. Bueno, finalmente comentarles con que me gustó bastante la obra. Sí sentí que por ciertos momentos esta se hizo un poco predecible. Digamos que para el final de la obra hay muy pocos giros. Y bueno, respecto al final me esperaba realmente algo un poco diferente. No necesariamente un final feliz, pero sí lo sentí, y es algo muy personal, un poco desganado ese final. O me dejó, digamos, un sabor un poco insatisfactorio para el desarrollo que tuvo la obra. Puedo recomendarlo sobre todo a los fanáticos de lo que es la ciencia ficción. Se presta para unas reflexiones bastante interesantes, como les comentaba hace un rato, sobre todo sobre la naturaleza del ser, sobre la moralidad, sobre hacerse uno responsable de sus acciones. Muchas de las cosas que suceden en este libro se pudieron haber prevenido muy fácilmente, pero digamos que en ese sentido Frankenstein fue víctima de su propio invento y le salió pues notablemente caro, llevándolo a toda una vida de desgracias y un verdadero infierno. Si tuviera que resumir esta obra sería básicamente eso: una persona que comete un error y bueno, sin ninguna clase de redención tuvo que hacerse cargo de sus pecados. Un personaje muy noble, pero realmente no le quita lo culpable. Y bueno, sin dudas, Frankenstein de Mary Shelley se trata de uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Y la criatura, por supuesto, un personaje muy querido de la cultura popular. ¿Qué más les puedo decir? Se los recomiendo. No siendo más, su amigo Mataburrimiento se despide.